China anunció la inscripción de una vacuna contra el COVID-19. Se suma entonces a la anunciada por Rusia hace menos de una semana y a los avances que registran otros laboratorios en el mundo. Una materia que nos tiene, al igual que al resto del globo, pendientes, por supuesto, en nuestro país. Hablamos de este tema con el investigador del Instituto Milenio de Inmunología y académico de la Universidad Católica, a cargo, además, de la vacuna en Chile, Pablo González. Pablo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Claudia. Bueno, es un avance clave, todos sabemos que esto básicamente no va a terminar hasta que se encuentre una vacuna y existe una carrera internacional por ser el primero que patente una vacuna. Sin embargo, lo ha dicho la propia Organización Mundial de la Salud, la idea no es ser el primero, sino tener obviamente la mejor vacuna, que no se salte ningún proceso, que efectivamente haya sido aprobada en la cantidad de población que los estándares mínimos requieren. ¿Cuál es la diferencia entre lo que ha presentado Rusia y lo que tenemos ahora con China, que obviamente esperamos sean buenas noticias, ¿no? Sí, bueno, aclarar primero que hay 29 vacunas candidatas actualmente en estudios clínicos en humanos. Esto es muy positivo, da muchas chances de que alguna de ellas sea exitosa en los estudios finales, que son la fase 3. Y esto es clave. Sin esta fase clínica 3, donde se evalúa la eficacia de la vacuna sigue siendo una vacuna candidata. Y por tanto estos registros que se han anunciado son más bien adelanto de trámites ante una eventual demostración de eficacia de estas vacunas para que luego sea registrada más rápidamente y pueda estar disponible más rápidamente para la población. Pero es clave que cualquier vacuna candidata supere esta fase clínica 3, luego de haber realizado fase clínica 1 y 2, donde se demuestra seguridad, que haya superado esta fase de demostración de eficacia, donde se evalúa si realmente la vacuna protege o no contra la enfermedad, en este caso contra COVID-19. Acá, bueno, obviamente lo que necesitamos es que se produzcan los anticuerpos necesarios, pero también por cierta cantidad de tiempo. Tomando en cuenta que efectivamente han tenido que reaccionar mucho más rápido de lo que se produce normalmente una vacuna, ¿se puede determinar cuánto tiempo de inmunología nos daría la vacuna china, por ejemplo? Bueno, esos estudios están en curso y de hecho se están haciendo gracias a las personas que se vacunaron en la fase clínica 1. Que ya ocurrió hace un par de meses. Además se suma recientemente, muy recientemente, datos de Inglaterra, la verdad, de estudios que están en prepublicación, que están subidos ya y que han sido revisados por algunos científicos, donde se demuestra que las personas infectadas naturalmente con SARS-CoV-2 generan anticuerpos que duran bastante más tiempo de lo que se pensaba inicialmente. Y esto es muy positivo no solamente para aquellos que ya fueron infectados, sino también para el área de las vacunas, donde esto propone que una vacuna podría generar anticuerpos de larga duración para efectivamente proteger a la persona ante una eventual exposición al virus. ¿Por qué siempre se habla de lo demoroso que es el proceso para crear una vacuna y vemos que están tan avanzados en este caso? Sí, habitualmente la generación de vacuna tarda algunos años y esto se debe a varios factores que han sido resueltos gracias, en el fondo, a la situación actual de emergencia, pandemia que vive el mundo. Habitualmente hay listas de espera de revisión de la documentación por parte de las agencias regulatorias. Esto puede tardar meses, 6 meses, 10 meses. Y en este caso, producto de la pandemia, las agencias regulatorias están dando prioridad a cualquier elemento, vacuna, terapéutico, dispositivo médico que pueda ayudar a resolver COVID-19. Y eso ya en sí dramáticamente reduce los tiempos de aprobación de realización de estudios clínicos. Entonces, el primer parámetro que acelera enormemente, aunque sea un asunto administrativo, acelera enormemente el desarrollo de las vacunas. Lo otro es que existe un financiamiento gigantesco en torno a COVID-19, lo cual sin duda ayuda a acelerar todos los estudios preclínicos, todos los estudios en fondo que no son humanos y que pueden ser acelerados mediante mayor cantidad de recursos. Y finalmente también hay un elemento de colaboración sin precedentes a nivel público-público, público-privado, privado-privado, en fondo que ha ayudado a que vacunas tan lejanas como de otros continentes sean evaluadas en Latinoamérica o en otros países y con esto se ayude a más rápidamente evaluar la eficacia de estas vacunas. Una vez que esté aprobada la vacuna, comenzaría el proceso de inoculación también en nuestro país. ¿En cuánto tiempo estimas tú que podría suceder esto? ¿Ya pensando en el próximo invierno, por ejemplo? No, sin duda, esto es 2021. El plan o la idea que se tiene en general de cuándo va a ser el momento de vacunación con una eventual vacuna que sea demostrada eficaz y que pueda registrarse exitosamente.
Esto va a estar en fondo a cargo de organismos nacionales del Ministerio de Salud que se encargan de esto, particularmente el CABEI. Ellos van a priorizar quiénes deberían recibir la vacuna primero y en qué temporalidad, y por tanto la verdad va a depender realmente de ellos y la situación en ese momento del mismo COVID-19, de qué tan rápido va a ser el proceso de vacunación. Ya se habla desde el MinSal de 5 millones de ciudadanos que podrían acceder a la inoculación, ¿cierto?, una vez que esta sea oficializada. Sin embargo, bueno, hay obviamente personas que son prioridad para recibir al menos las primeras dosis. ¿De quién estamos hablando? Bueno, realmente se ha considerado en este caso de COVID-19 que es natural pensar que las personas asociadas al área de la salud están sumamente expuestas al virus y por tanto son sin duda un grupo que podría ser de alta prioridad, que podría ser vacunado en un comienzo. También los adultos mayores, las personas incluso con predisposiciones médicas, comorbilidades. Pero insisto, todo esto va a depender de la decisión de estos organismos del Ministerio de Salud. Son ellos quienes determinan en base a los antecedentes, en base a la tasa de susceptibilidad, en base a la tasa de enfermedad de estos grupos, quiénes deberían ser aquellos que reciben primero y en qué orden una eventual vacuna aprobada contra COVID-19. Dentro de los avances que se han hecho a nivel mundial en la preparación de estas vacunas, puede ser la vacuna china o en Rusia, o también en los avances importantes que ha hecho desde el principio en sus estudios la Universidad de Oxford, ¿se han registrado efectos adversos antes de la aplicación a humanos, pero por ejemplo en los testeos en animales? Bueno, si es que hubiesen efectos adversos significativos, la vacuna no puede progresar de una fase a otra. Estas fases son secuenciales. Las fases clínicas 1, 2 y 3 son secuenciales. Solo luego de aprobar la 1 puede realizarse la 2, solo luego de aprobar la 2, la 3. En estos distintos estudios clínicos iniciales se prueban distintas dosis de la vacuna y en algunos casos pueden haber dosis de vacuna candidata más altas que produzcan algunos efectos que no son deseados, algunos efectos en fondo de incomodidad, con los cuales se decide mejor optar por una dosis menor, y esto va conduciendo un poco el camino a través del cual se va evaluando estas vacunas candidatas. Sí, ayer también hubo una reunión de los ministros de la CELAC donde justamente se tocó el tema de la vacuna para Latinoamérica y que va a estar encargada a México y también a Argentina. Y acá se coincidía también que la fecha es el 2021 y no antes, pero que sí efectivamente podría ser en el primer trimestre en el mejor de los casos. ¿Es aventurarse mucho pensar que, por ejemplo, en enero, en febrero, en marzo podríamos ya tener una vacuna? Bueno, tener una vacuna, la verdad, son varios hitos. El primer hito es demostrar eficacia. Y el momento que se demuestra, puede decir, sí, tenemos una vacuna. Pero luego viene toda una serie de procesos logísticos que consisten en producir cantidad suficiente de la vacuna para la población que lo requiere y luego distribuir y hacer llegar esa vacuna a las personas. Y por tanto, el contar con una vacuna es un periodo amplio, desde el momento, como le digo, de que se demuestra eficacia hasta la última persona susceptible y al cual necesita la vacuna, le llegue la vacuna. Entonces, obviamente estos periodos se pueden extender por un semestre fácilmente. Sin duda, 2021 debería ser el año en el cual, si todo marcha bien, como ha estado encaminado, con los resultados prometedores que han tenido distintas vacunas en curso, debería ser el año en el cual contemos con una vacuna contra COVID-19. Cuando se trata de una pandemia, ¿la vacuna se piensa con disponibilidad para todos, de manera gratuita, ya sea para el sector privado como el sector público? Eso va a depender mucho de cada país. Hay países que ya han manifestado que la vacuna va a ser de distribución gratuita, acceso gratuito. Otros no lo han manifestado, y de pensar tal vez que adopten un modelo tal vez combinado según el seguro de la persona. Hay países donde son a veces las mismas ISAPRES las que adquieren la vacuna para la persona, porque es de interés también de la ISAPRE el que su afiliado esté sano, no esté expuesto ante una eventual hospitalización. Entonces depende mucho del país y cómo esto esté programado. También en el caso de los países en vía de desarrollo, se han creado consorcios, iniciativas donde estos países pueden hacer un fondo común y apostar por algunas iniciativas con la idea de que también tengan acceso oportuno a esta vacuna. Recordemos que los países en vía de desarrollo son de hecho aquellos países que más necesitan la vacuna, más que los países desarrollados. Los países en vía de desarrollo tienen mucho menos recursos para optar a material de protección personal, por ejemplo, mascarillas, y por tanto son los más, quienes más necesitan una vacuna
ante todo. Sí, bueno, en México de hecho ayer garantizaron que el acceso a la vacuna iba a ser universal y estimaron el costo de cada dosis entre 3 y 4 dólares más o menos. Ahora imaginamos que también en nuestro país podría ser gratuita. Ahora, ¿cuánto tiempo nos podría durar finalmente una dosis de la vacuna, la inmunología que esta genera? Porque existe el riesgo, me imagino, de que esta cepa vaya mutando de un año a otro, así como por ejemplo el virus de la influenza, ¿no? Ahora, que vaya a mutar en el corto plazo y que aplicar la vacuna en el primer trimestre no nos sirva para el resto del año, ¿es posible también? Eso es más improbable. Hasta la fecha se ha hecho un seguimiento muy cercano a las cepas circulantes o las variantes circulantes del virus y este no muta significativamente como lo hace influenza. Y esto producto del material genético que posee, en el fondo, las características propias del virus, afortunadamente no incide en una tasa de mutación alta que ponga en riesgo una eventual vacuna contra el virus. Ahora, evidentemente, en el tiempo, mediante la aparición de una vacuna, esto podría imponer ciertas presiones al virus para que justamente tenga que mutar para poder seguir existiendo. Y esto está por determinarse. La verdad es una incógnita, estamos recién aprendiendo de este virus, hemos aprendido enormemente en apenas 8 meses. La cantidad de información en torno a SARS-CoV-2 es impresionante y por suerte se ve bastante positiva la información hasta ahora en términos de que una vacuna pareciera ser, y muy probablemente sea, esperemos que así sea, una solución para este nuevo coronavirus. Sí, esperemos que sí. Pablo, muchas gracias por esta entrevista, nos quedó mucho más claro el panorama. Que tengas una buena jornada. Buen día, igual.